Y en el orden del tríptico va a hablar José Luis de Diego de la Universidad de La Plata y después Alejandra Torres de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay. Bueno, dejamos acá con... Buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos, claro, a Pura por su... Recién dijeron visionaria, yo iba a decir pasionaria, pero acá es un problema decir pasionaria. Por su trabajo y su amistad de años. Pero también, claro, a Paco, a Irene, ¿no? A Sofía, a Fran Garcera, a todos los chicos que nos hacen sentir tan bien, ¿no? En estos días. Bueno, se nos ha pedido un panorama sobre la edición en Argentina y sobre los estudios sobre el libro de la edición en Argentina. Yo voy a tratar de cumplir con esos requisitos en una doble articulación. Primero voy a hacer un breve panorama sobre la edición en Argentina, sumario, y luego voy a dar ese lo voy a leer, y luego voy a dar un panorama sobre los estudios sobre el libro de edición en Argentina, los posibles aportes a la red, y ese no lo voy a leer, voy a conversarlo un poquito. Entonces, ahora voy a un panorama sobre la edición en Argentina. Durante las últimas décadas del siglo XIX emergió un mercado editorial en Argentina. Fue el resultado de un primer proceso de ampliación del público como consecuencia de la creciente inmigración y de las políticas alfabetizadoras. No obstante, aquel mercado solo tuvo visibilidad para la élite letrada, que irá mutando en su característica endogamia de un cosmopolitismo francófilo a un nacionalismo clasista y xenófobo en las primeras décadas del siglo XX. El Anuario Bibliográfico de Alberto Navarro Viola, publicado a lo largo de la década de 1880, resulta una fuente insoslayable. Allí se advierte que Carlos Casavalle y su imprenta y librería de Mayo fue el editor emblemático de aquella élite. En el inicio del siglo XX se dieron a conocer las primeras colecciones modernizadoras, como la Biblioteca de la Nación, que incorporó la narrativa europea contemporánea, en especial el naturalismo francés, en una activa política de traducciones. Hacia los años 20 se consolidó un segundo momento de ampliación del público lector, un número notable de libros de bajo costo y de folletos populares inundó el mercado de los impresos. La lectura y la pequeña biblioteca en la casa comienzan a alimentar expectativas de ascenso social para el proletariado urbano. La editorial Claridad, un proyecto identificado con un socialismo de corte humanista y pacifista, será el sello más representativo de aquellos años. La guerra civil en España tendrá efectos duraderos en el mercado editorial argentino. Se podría decir que antes de la guerra civil el país era importador de libros de alta calidad de factura y productor de libros de baja calidad. Si se observa el periodo que va de fines del XIX a comienzos del XX, las ediciones consideradas de calidad resultan escasas y todavía producidas con insumos importados, los que encarecían notablemente su costo. El giro producido por la guerra civil tiene al menos dos consecuencias importantes. España dejó de ser un mercado de competitividad externa y varios notables editores españoles se radicaron en Argentina y dieron un impulso renovado a la edición en el país. En ese periodo, Argentina llegó a proveer el 80% de los libros que importaba España y se convirtió en el referente más sólido en la industria editorial en nuestra lengua. Las editoriales Losada y Sudamericana, en parte también MC, fundadas por exiliados españoles, marcarán el ritmo de lo publicado y renovarán vigorosamente el campo de la literatura y de las ciencias sociales y humanas en Argentina. A mediados de la década del 50, aquella bonanza comienza a decaer. El país inicia un proceso de pérdida de mercados externos y encuentra en el mercado interno las razones de una productiva subsistencia. La editorial Sudamericana fue la protagonista de ese cambio, apostó al mercado interno, a la literatura del continente y de la mano de Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, entre otros, se transformó en uno de los pivotes del llamado boom de la novela de nuestro continente. Estamos
ante el tercer momento de ampliación del público lector, ahora mucho más atento a la literatura de nuestro continente y a las novedades que, en el campo de las ciencias sociales y políticas, editaban los mexicanos del Fondo de Cultura Económica y más tarde del siglo XXI, de la mano de un gran editor argentino, Arnaldo Orfila Reynal. Entre las causas de esa ampliación se suele mencionar una clase media en ascenso, la expansión de la matrícula universitaria, la internacionalización de las corrientes culturales, en suma, procesos que suelen sintetizarse con el equívoco mote de los 60. Las empresas que comandó Boris Spivakov, primero la Editorial Universitaria de Buenos Aires, después el Centro Editor de América Latina, abastecieron con libros baratos y cientos de títulos esa demanda renovada y creciente. La dictadura que se inicia en 1966 dio un primer golpe a aquella realidad productiva y el segundo, letal, lo dará la dictadura que se instauró 10 años después, en 1976. La persecución sistemática al mundo de la cultura y sus efectos, asesinatos, desapariciones, torturas, listas negras, exilio, condenó a editoriales y librerías a un marasmo intelectual y material del que nunca pudimos recuperarnos. El retorno de la democracia coincidirá con el despliegue del proceso mundial al que solemos llamar globalización, que marcó y marca a la industria del libro hasta el presente. La progresiva concentración de las empresas del libro en un oligopolio transnacional caracteriza un itinerario que parece tener sede en España, centro visible de la edición en nuestra lengua en los días que corren, pero que, como aquel dinero de Quevedo, en muchos casos es en Génova enterrado. En 1977 el grupo editor alemán Bertelsmann compró el 40% del sello Plaza y Janés. Se podría decir que allí nace en nuestra lengua el proceso de concentración que no se ha detenido. En Argentina tuvo sus momentos más significativos con la venta de Capeluz al grupo editor Norma en 1994, de la editorial sudamericana a Bertelsmann en 1998 y de MC y Minotauro a Planeta entre 2000 y 2001. No obstante, la competencia feroz entre los grandes grupos por conseguir los títulos y autores más rentables ha dejado un espacio amplio de mercado sin atender, que fue ocupado por un puñado de sellos pequeños y medianos, independientes y alternativos, que dan en el presente un renovado empuje a la edición cultural y se han transformado en los garantes de lo que ha dado en llamarse la bibliodiversidad. Fin de la primera parte. Este fue una apretada síntesis de un panorama de la edición en Argentina. Ahora voy a dar otra apretada síntesis de los estudios sobre la edición en Argentina. En 2006, aquí voy a empezar con una autorreferencia. Las autorreferencias, como ustedes saben, pueden pecar de inmodestas. Voy a correr ese riesgo y disculpen si parezco inmodesto. En 2006 publicamos con un grupo de investigación de la Universidad de La Plata, del cual participaba Fabio Espósito, compañero de trabajo, a quien tengo aquí a mi lado, un libro que se llamó Editores y Políticas Editoriales en Argentina. Por supuesto, no fue el primer libro sobre edición argentina. El propio libro recoge muchísimos aportes aislados que se habían hecho con anterioridad, pero fue un libro que sistematizó un campo de estudios y las reseñas que aparecieron en el libro destacaban sobre todo ese aspecto. Como libro inicial en ese campo, tuvo elogios y también críticas y motivó debates, cosa que enriqueció su difusión y su divulgación. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Ese libro se publicó, como dije, en 2006, luego hubo una segunda edición en 2014, pero a partir de allí sirvió para encontrar nodos de referencia en el cual quienes trabajábamos sobre el libro de edición en Argentina pudiéramos referenciarnos, perdón por ese verbo horrible, y encontrarnos. No hubo encuentros sistemáticos sobre este tema en ese periodo. Sin embargo, allí se estaba gestando lo que hoy es un grupo creciente de encuentros en el campo de los estudios de libre edición.
Sin embargo, ya, por ejemplo, en los congresos de letras y de filología, empezaba a haber pequeños simposios dentro de los congresos que hablan específicamente de este tema, mercado editorial, ediciones, etc. Por ejemplo, en un congreso de hispanistas que se hizo en La Plata, en la Universidad de La Plata, en 2010, en el cual se me encomendó dirigir ese simposio, y me dijeron: tenés la posibilidad de traer solo un invitado. Esa invitada fue Pura Fernández, de modo tal que allí con Pura empezamos a trabajar un poco delirantemente en este proceso de trabajo que hoy lo encontramos tan maduro. Eso fue en 2010. A partir de 2010 dije, bueno, vamos a encontrarnos con el resto, ¿no? Y allí empezamos a juntarnos. ¿Quiénes? El grupo SEMICE de la Universidad de Córdoba, en el marco del Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba, que dirige Gustavo Sorá, que también tengo el gusto de que esté presente, ha llegado hoy y está aquí, y aquí lo van a escuchar dentro de un rato. Gustavo dirige ya hace tiempo desde allí un grupo de trabajo en el cual está Ana Clarisa Agüero, Diego García y otros, un grupo muy sólido en Argentina. Gustavo ha trabajado específicamente, ha tenido siempre una perspectiva más latinoamericanista, tiene trabajos notables sobre el mercado brasileño, en particular sobre una editorial muy significativa como fue José Olimpio, y también sobre las trayectorias de Arnaldo Fila Reynal, sobre todo en México, en las editoriales Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI. Otro grupo importante que se lo mencionó ayer, Cristín lo mencionó ayer, es el que dirige Margarita Pierini en la Universidad de Quilmes, que está trabajando en el tema de las colecciones. Otro grupo es el que dirige Alejandro Parada desde el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad de Buenos Aires, más desde el costado de la historia de las bibliotecas y la biblioteconomía y la bibliografía. El grupo que está radicado en el CEDINCI, un notable repositorio y archivo de materiales de la cultura de izquierda en Argentina, que dirige nuestro colega y amigo Horacio Tarcus. Allí ha habido aportes muy importantes sobre las editoriales identificadas con la izquierda política, socialistas, comunistas, anarquistas, no necesariamente ligadas a partidos, sino afines al pensamiento social de izquierda. Y bueno, creo y además hay trabajos, por supuesto, el grupo nuestro de la Universidad de Plata, y hay trabajos también muy importantes, aunque no sean grupos específicos, como los trabajos de Graciela Baticuore sobre la mujer lectora en el siglo XIX, los trabajos de Silvia Zaita, los trabajos de Alejandra Laera, en fin, otros colegas que se han sumado al proyecto por distintas vías. Estas reuniones fueron confluyendo en un coloquio. Bueno, dijimos, hagamos el primer coloquio en Argentina. Ese coloquio se hizo en 2012 en la Universidad de La Plata y fue muy exitoso. No solo nos juntamos todos, fue un coloquio cerrado, sin convocatoria a ponencias, sino simplemente juntarnos para ver qué estamos haciendo todos nosotros. Me olvidé algo. Los sociólogos del Instituto Germani de Buenos Aires, ¿no? De las cuales han salido hace poco 2 o 3 tesis muy buenas. Nos juntamos y salió ese coloquio. El coloquio fue muy exitoso, gracias a la gestión de Gustavo. Estuvo presente también un referente francés que todos conocemos y admiramos, como Jean-Yves Mollier, que ha participado también del proyecto de IRED como asesor, y participa. Y a partir de allí las actas se publicaron. Yo diría que ese fue el momento de consolidación de los estudios sobre el libro y la edición en Argentina, y afortunadamente tuvimos continuidad en esa tarea, dado que este año se desarrolló el segundo coloquio que se hizo en Córdoba, y este coloquio tuvo la característica que amplió su capacidad de convocatoria, hubo muchas más ponencias, y sobre todo lo amplió hacia América Latina. El hecho de que Marina Garone esté aquí representando a la edición en México, o que Alejandra Torres nos acompañe representando a la edición en Uruguay, o que Paula Marín Colorado esté representando a la edición en Colombia, las tres estuvieron en Córdoba. Quiero decir que Argentina, un poco en el origen de lo que Pura me habían comentado, que Argentina funcionaba como un nodo que acumule fuerzas para luego desarrollar
las tareas por países de modo independiente, Argentina logró ser, mediante estos coloquios, un nodo que trató de aglutinar esas fuerzas y luego sumarlas al proyecto de EDIRRED. Ahora bien, ese es un poco el estado de la cuestión de los estudios en Argentina. Afortunadamente, el Instituto de Desarrollo Social, a cargo de Alejandro Duhovne, ya anunció que va a ser sede del próximo coloquio en 2018, y la cosa está en marcha, y afortunadamente está en marcha con muy buenas relaciones entre nosotros, y eso potencia y le da sinergia a los estudios. Por último, relación con la EDIRRED. Bueno, la edición con EDIRRED en origen era yo. Ahora lo estamos, como dijimos, ampliando. Hemos logrado que de Argentina vinieran Fabio y Gustavo, se han sumado colegas de la América Latina, y esto ha ido creciendo. En primer momento, como ya lo ha comentado Pura ayer, el pedido de semblanzas y de bibliografías y de materiales diversos y fuentes primarias era tímido porque no sabíamos bien hacia dónde íbamos, ¿no? Entonces, por el momento hay alrededor del 10% de las semblanzas subidas corresponden a la Argentina, es decir, tenemos 200 y pico de pocas semblanzas ya subidas al momento, y hay poco menos de 20 de Argentina, con lo cual ha habido un primer aporte importante, y ahora estamos en una segunda etapa de ir sumando más, no solo semblanzas, sino ir de alguna manera sistematizando bibliografía, acumulando fuentes primarias e incluso sumar entrevistas y audios al sistema. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Alejandra Torres. Gracias, Fabio. Hola, buenos días. Bueno, también me sumo al agradecimiento tanto a Pura como a Javier, y que lo hago extensivo a José Luis y al grupo de Gustavo Sorá, porque voy a comenzar mi intervención retomando lo que dijo José Luis, refiriéndome un poco a cómo llego hasta aquí. En el año 2006, como señalaba José Luis, se publica el libro Editores y Políticas Editoriales de la Argentina. Yo comienzo a trabajar en 2007 con un intento de reconstrucción de los catálogos de dos editoriales del boom editorial montevideano de los 60, que son Arca y Alfa. Alfa y Arca, siguiendo el orden cronológico. Entonces, en aquel momento, en Montevideo, en el Uruguay, no teníamos ningún marco de referencia teórico para comenzar a trabajar y a reconstruir lo que había sido el pasado y los antecedentes editoriales. Siempre comento las dificultades que tuve para encontrar el libro en Montevideo, y bueno, finalmente me hice de él avanzado el 2007, y luego de que, un poquito antes de que el trabajo se publicara, tengo la suerte de asistir al primer coloquio de la edición del libro en Argentina, invitada por Horacio Tarcus, a partir del trabajo mío sobre Benito Milla. Allí es que conozco al Grupo de La Plata y al grupo de Gustavo, y bueno, comienzan estos intercambios que han sido fundamentales. En el año 2014 recibo una invitación de parte de José Luis para hacer un aporte al portal EDIRRED, que también me era desconocido, pero bueno, venía de parte de José Luis, así que de manera muy entusiasta me puse a trabajar con esas dos entradas de Alfa y de Arca, que fueron las primeras que se subieron con respecto a la edición en el Uruguay. Quiero destacar también que posteriormente el conocimiento con Javier, que estuvo en Montevideo recientemente, fue otro elemento impulsor para continuar trabajando, y la invitación para hacer la redacción sobre la edición iberoamericana en el Uruguay, que se cerraría con el segundo coloquio del libro y la edición en Córdoba, que fue donde logramos efectivamente poder consolidar un grupo, un pequeño pero entusiasta grupo de trabajo, que ya ha enviado 4 semblanzas, que todavía no están subidas, y que hay 4 más en proceso de redacción antes de que termine el año. Así que en ese sentido ha sido un proceso bastante rápido, si se quiere, a partir de este año de 2015, gracias a esos impulsos que se han dado a partir del intercambio y de los encuentros.
Yo voy a hacer una brevísima panorámica de los estudios, el estado de la cuestión de los estudios de la edición en Uruguay. A diferencia del caso argentino, nosotros no contamos con un libro que compile la historia cultural de la edición en el Uruguay. Lo que hay son estudios dispersos, artículos que abordan distintas menciones a las imprentas más relevantes de la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, como parte de trabajos en torno a la historia cultural. Me refiero a los aportes de Barrán y Nahún en sus conocidos trabajos Historia de la sensibilidad en el Uruguay y a las crónicas de Isidoro de María. Posteriormente, el trabajo de Zubillaga sobre los aportes de la inmigración gallega en el Uruguay da otra perspectiva, ¿no?, en lo que tiene que ver con esos editores inaugurales. Me refiero concretamente al caso de Antonio Barreiro y Ramos, y que fue el primero, el editor de los historiadores, considerado pionero, no solamente por su labor de editor, sino que comienza a trabajar en una de las imprentas más destacadas, que era la imprenta artística de Dornaleche y Reyes, y a partir de allí, bueno, funda la editorial nacional. Y bueno, a lo largo de, en una segunda etapa migratoria, Claudio García y su hermano, alrededor de la década del 10, comienzan como libreros en la cercanía de lo que era el antiguo edificio de la Facultad de Humanidades, bien cerquita del puerto, y alrededor de 1914 ese trabajo lo está realizando Élida Abal Santorum, que ella es filóloga justamente de la Universidad de Santiago, pero está viviendo en Montevideo, así que se está encargando de la semblanza de Claudio. Comienza a publicar Claudio los primeros textos muy vinculados a lo que era bueno, esa renovación educativa que se venía dando a partir de la reforma vareliana, pero todavía sin el sello La Bolsa de los Libros que va a aparecer posteriormente, acercándonos a la década del 20. Desde la década del 20 hasta aproximadamente los 50 va a haber pequeños emprendimientos editoriales que van a coexistir con el proyecto de Claudio García, que va a ser el más fuerte. Y va a ser recién en los años 60, más concretamente en el año 1958, cuando se va a fundar la editorial Alfa, que la funda Benito Milla, que también es un inmigrante español y gestor cultural fundamental para el impulso que se le va a dar a las otras dos editoriales emblemáticas del periodo, que son Banda Oriental y Arca, a cargo de Ángel Rama, entre otros. Entonces, nosotros ahora actualmente en el grupo que se ha formado, como decía, comentaba, a instancias de todos estos eventos que se han venido dando, que lo conforman Nairí Aronian. Ella es editora y correctora de estilo, también pertenece a la Universidad de la República. Luego está el profesor Guedes, que es un maestrando, que está trabajando con el caso de Barreiro y Ramos. Quería hacer una pequeña digresión y comentar que a instancias del trabajo que hizo, bueno, de la estadía de Javier en Montevideo, fuimos invitados para participar en unas charlas del Museo de la Inmigración, en donde presentamos los casos de Benito Milla y Barreiro y Ramos. Y tuvimos una muy buena acogida por parte del Patronato de la Cultura Galega, y fuimos invitados, en ese caso Leonardo y Élida, que son quienes están trabajando con los editores gallegos, a el año que viene participar de una serie de charlas a propósito de los aportes de los gallegos editores en Montevideo. Eso me parece que es muy importante. Allí fue donde presentamos formalmente el portal EdiRed, eso fue ahora, el 3 de noviembre. Y bueno, y está todo como en ciernes, pero con un entusiasmo bastante importante. Otro integrante también del grupo es Néstor Gutiérrez, que en el caso de él se está doctorando en La Plata, entonces él es uruguayo, pero va y viene de La Plata a Montevideo, así que también fortalece el vínculo, y está trabajando con el editor Pibel Devoto, que tuvo a cargo la colección de clásicos uruguayos, que fue un proyecto editorial en el que participó el Estado uruguayo. Es bastante significativo por eso y abarca una cantidad de años que llegan incluso hasta el periodo dictatorial. Y bueno, luego también se sumó Maura Lacré, que ella es licenciada en edición, egresada de la UBA, y hay dos colaboradores que son estudiantes de grado que se estarían encargando de semblanzas en el caso de Diego García, probablemente haga ediciones de los Pueblos Unidos,
y hay otro estudiante que todavía está por darnos su confirmación, y Anaí Barbosa, que ella es egresada de la maestría y está trabajando con la editorial Antítesis, que es una de las editoriales independientes posteriores al 2005-2006, que es cuando en Montevideo se hacen mucho más visibles. Bueno, las proyecciones que nosotros tenemos a futuro es tratar de seguir sumando colaboradores en un medio que es bastante pequeño. Nosotros no contamos hasta ahora con ningún tipo de apoyo económico, pero vamos así inscribirnos el año que viene en la CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que depende de la Universidad de la República, sobre todo para tener una visualización y una legitimación institucional, y luego, posteriormente, para esto tenemos plazos, ¿no? O sea, se hace una vez por año, así que estamos preparando toda la documentación para el año que viene, entre abril y mayo, poder inscribirnos como grupo, y posteriormente, en virtud de que se evalúe lo que estamos haciendo, poder aspirar a algún pequeño apoyo que permita y posibilite que se acerquen más colaboradores a trabajar. El objetivo que nosotros nos planteamos a mediano plazo, que lo hemos conversado con José Luis, porque además tuvimos la suerte de que en el mes de octubre, fue José Luis que estuviste, ¿no? En octubre estuvo en un seminario de doctorado, lo tuvimos ahí en la facultad y participamos los integrantes del equipo también, que él los conoció. Le planteamos la necesidad que tenemos de, ahora que conformamos este grupo, empezar a trabajar para hacer algo semejante a lo que fue aquel libro que se publicó en el año 2006, que sea un punto de partida para luego continuar nosotros o quienes sean que se sigan acercando y que tengan interés en seguir investigando en torno a lo que significan las ediciones, la reconstrucción de catálogos, que es una deuda enorme que tenemos en lo que tiene que ver con la historia de la edición en el Uruguay. Entonces, bueno, ese es el estado en el que estamos bastante entusiasmados y agradecidos, porque como siempre decimos, bueno, en realidad la situación nuestra del Uruguay geográficamente también nos ha condicionado mucho y tenemos que tener muy consciente la importancia de la cercanía con el equipo de Argentina. Una de las cosas con los equipos, porque también está el equipo de Gustavo y los otros grupos que nombró José Luis, estamos debatiendo ahora en torno a los criterios de periodización, posibles cortes cronológicos, que habría prácticamente acuerdo en tomar como punto de partida a fines del siglo XIX hasta la etapa previa al boom de los 60, tomar el boom como una unidad. Luego, bueno, tenemos allí en el año 1973 el golpe cívico-militar que provoca la disolución de esas dos editoriales como tales en cuanto a proyecto, porque si bien Arca continúa sin rama y ya no es lo mismo. Benito Milla se va del Uruguay, y Banda Oriental, con las restricciones del caso, es la única que se mantiene en cierta medida publicando. Entonces allí haríamos otro corte que incluiría el periodo de transición, en la que destacamos Ediciones de Uno, que es el antecedente inmediato de una de las editoriales independientes más importantes del Uruguay, que es Yaugurú, que significa Uruguay al revés. Y bueno, y luego llegaríamos a la irrupción de las editoriales independientes en el siglo XXI, o sea que tendríamos 4 periodos. Estamos debatiendo y discutiendo en torno a eso. Y allí también nos interesa trazar una cartografía en torno a la primera incidencia de los exiliados españoles, como señalaba en el caso de Barreiro y Claudio García, y posteriormente, que lo colocaríamos en una zona un poco bisagra, a Benito Milla, para después poder, a partir de los intercambios con otros grupos, trabajar la situación de Ángel Rama en la Biblioteca Ayacucho y Benito Milla con Monte Ávila. Así que tenemos un terreno sumamente rico para bastantes años de trabajo, afortunadamente. Bueno, por aquí, sí. Me recuerda algo muy importante. Bueno, después de la convocatoria que se hizo para esas charlas que se hicieron, ahora esta semana se hacía la última, recibí recién el correo en el Museo de la Inmigración. El día siguiente de haber presentado el portal y de haber hablado sobre estos editores, el profesor Guedes recibe un correo de parte de un heredero de Barreiro y Ramos desde La Coruña.
Así que, bueno, más que contentos. Increíble porque tiene mucho interés en ponerse en contacto con él y también a través de la gente del patronato, que lo he estado conversando también con Dolores. Así que, bueno, estas instancias posibilitan seguir trabajando en red, que es lo más importante de estas instancias. Muchísimas gracias.